Hola a todos de nuevo y bienvenidos a una nueva sesión didáctica que hacemos desde el aula virtual de formación en AGES. Hoy vamos a tratar un tema bastante extenso como es la escultura barroca en España, pero vamos a intentar sintetizarlo por tanto de la mejor manera posible, donde vamos a señalar los autores principales con algunas de sus obras más importantes. Vamos también a diferenciar que hay tres focos, como es la escuela en Castilla, la escuela en Andalucía y un último foco que es la escuela de Murcia con la figura de Salcillo. Comenzamos. Una vez más, las especiales circunstancias de la realidad histórica española determinan unas circunstancias particulares de su arte. Durante el siglo XVII, y mientras en Italia y Francia se desarrolla la gran escultura barroca de origen berniniano, en mármol y bronce, y con un amplio uso de la mitología y la alegoría, en España se está cultivando la escultura en madera policromada, de carácter exclusivamente religioso y que se pone por entero al servicio de la sensibilidad piadosa de la Contrarreforma, que procura aproximar la realidad del hecho religioso representado para mover la sensibilidad del creyente, que asiste así, en cierto modo, al hecho de la pasión de Cristo o siente a los santos como personas vivas y reales, próximas enteramente a su realidad cotidiana. El peso de lo religioso en la vida española multiplica la demanda de retablos e imágenes de culto. La piedad popular de las cofradías da forma, y en Valladolid, antes que en otros sitios, al paso de procesiones. El pesimismo y la actitud desengañada de una sociedad en declive restringe enormemente la presencia de la cultura funeraria que todavía, en los momentos optimistas del Renacimiento, había dado ejemplos magníficos. El deseo de realidad multiplica los efectos, primero en la pintura, o mejor dicho, en la policromía de las imágenes, que van renunciando poco a poco a la técnica del estofado renacentista con abundante uso de oro, en aras de un mayor realismo con los colores enteros en las vestiduras y luego llegando incluso al empleo de telas verdaderas en las imágenes de vestir que solo tienen talladas lo que son la cabeza, las manos y los pies. En sus comienzos, la escultura barroca en España permanece totalmente al margen de la evolución hacia el dinamismo, movimiento y teatralidad de lo italiano, y se vincula directamente, sin ningún tipo de ruptura, con la de finales del siglo XVI, sin otra novedad que el progresivo avance de la dirección naturalista. Solo a mediados del siglo, en la corte y en Andalucía, se comienza a tener noticias del barroco de Bernini, por decirlo de alguna manera, que a finales del siglo y sobre todo en el siglo XVIII será generalmente conocido e incorporado a nuestro arte. A comienzos del XVII podemos señalar dos focos escultóricos, uno en Castilla, con Valladolid, digamos, como centro, y otro que gira en torno a Andalucía, donde Sevilla es el centro de ese foco, y otro pequeño círculo en Granada, que alcanzará gran importancia a finales del siglo. En el siglo XVIII, a estos núcleos hay que agregarle alguno más, especialmente el Levante, con Murcia como centro principal. Y antes de continuar, vamos a ver unas pequeñas diferencias entre las dos escuelas más importantes, que son la castellana y la andaluza. Bien. Ambas escuelas son realistas, pero la castellana, digamos que es más hiriente, con más dolor, y la andaluza es más sosegada, siempre busca una belleza correcta. Es decir, en Andalucía las imágenes son siempre bellas, mientras que en Castilla
podemos decir que los cristos incluso llegan a ser horripilantes, si se me permite la expresión, es decir, desagradables en el sentido de que llegan a ese nivel, digamos, de realismo sublime. Y otra característica importante que las diferencia es la policromía, porque hasta el siglo XVI se utilizaba el oro para los estofados, pero con Gregorio Fernández se abandona el oro en Castilla para obtener ese mayor realismo del que venimos hablando. Sin embargo, en Andalucía se continúa durante mucho tiempo utilizándose el oro para los estofados, de forma que esta policromía castellana, aunque es menos elegante que la andaluza, pero sí que es más realista. Tanto en la escuela castellana como en la andaluza lo que vamos a ver, como hemos estado viendo hasta ahora, es el realismo. Pero si en Andalucía el realismo es clásico, en Castilla este realismo será violento. La figura principal de Castilla, o de la escuela castellana, mejor dicho, es Gregorio Fernández. Gregorio Fernández es un escultor gallego, es el primer escultor o el primer gran escultor español que desde el Renacimiento no tiene nada de italiano. Él era profundamente religioso y por tanto trata de transmitir su fe y sus emociones en un estilo directo y muy convincente. Su realismo es patético, pero sin caer en las vulgaridades y las fealdades inútiles. Sus desnudos, exclusivamente masculinos, no suponen un alarde de conocimientos anatómicos al modo manierista, sino un estudio correcto del natural. Las cabezas profundamente expresivas llevan al espectador casi al punto del desagrado, si el tema así lo requiere. El modelado de sus ropajes resulta un tanto convencional, quizás excesivamente angulado, pero colabora a la reciedumbre y esperanza de su expresión. Su primera gran obra, de gran patetismo, es el Cristo yacente del Pardo. Es la síntesis de su modo de entender la plástica. El tema hizo fortuna y a partir de él se han realizado cientos de imitaciones de Cristos yacentes con pequeñas variaciones. El mismo escultor repitió varias veces este asunto para toda Castilla. En otras representaciones de Cristo, Gregorio Fernández acierta en su verismo dramático. De los Cristos en la cruz, el más importante es el de la luz, hecho para San Benito de Valladolid. No van a faltar tampoco las Vírgenes Dolorosas y el tema de la Purísima Concepción. Este tema tan querido por la devoción española lo resuelve Gregorio Fernández dando a sus Inmaculadas un ingenuo candor casi infantil que convence sin reservas. Un buen ejemplo lo constituye la de San Esteban de Salamanca. Igualmente, trabaja en grupos para los pasos de Semana Santa y en retablos, donde impone la sencillez arquitectónica, dada su predilección por las figuras grandes. Ejemplos, tanto como para pasos de Semana Santa o retablos, pues tenemos los grupos escultóricos de la Piedad, Ecce Homo o Cristos atados a la columna, etc. Comenzamos con el realismo clásico de la escuela de Andalucía. Lo primero que hay que resaltar es que con el comercio de América, los puertos del sur, especialmente los de Cádiz y de Sevilla, transforman Andalucía en la zona más rica de esta época. Esto supone, por tanto, un gran desarrollo artístico para toda la región. Por otra parte,
si recordáis, habíamos hablado del otro foco, además de Sevilla, era Granada. Pues en Granada, precisamente, que había sido la gran ciudad del Renacimiento andaluz, donde, si recordáis, los Siloé habían dejado una marcada herencia clásica. Por tanto, Sevilla y Granada serán los polos de atracción del arte andaluz del siglo XVII. La figura más importante de esta escuela andaluza es, sin ninguna duda, Juan Martínez Montañés, más conocido por el dios de la madera, el gran maestro de Alcalá la Real, que aprende precisamente en Granada y pronto marcha a Sevilla. Su prestigio llegó a ser tan grande que eclipsó a todos los escultores de ese momento. Mantuvo siempre en su obra una distinción y mesura clásica, pero al servicio de una innegable realidad. Su talla está muy bien modelada y sus grandes paños dan grandiosidad a la imagen. Se diría que su devoción va dirigida más al alma que a los sentidos. La policromía, bien equilibrada, dista mucho del cromatismo desgarrador de la escultura castellana. En un primer momento, o en una primera etapa de su vida como escultor, realiza numerosas obras de muy diversas tendencias. Es como si no encontrara su propio camino o su propio estilo, pero la verdadera revelación de su personalidad es, sin ninguna duda, el conocido Cristo de la Clemencia, que hizo con 38 años. Es el prototipo andaluz de Cristo en la cruz, sin excesivo dramatismo, con poca sangre, aún vivo, que parece mirar a los fieles, quejándose de que por su culpa padece, según el mismo artista escribió. Poco después realiza obras tan importantes como el retablo de Santo Domingo, del que solo queda la escultura del titular con el torso desnudo, y también crea el tipo de Niño Jesús desnudo, delicioso y bellísimo. De toda la serie que hizo de estos Niños Jesús desnudo, el mejor es el de la parroquia del Sagrario en Sevilla. Probablemente el mejor momento de Martínez Montañés se refleja en el retablo que hizo en Santi Ponce, en donde destaca la imagen de San Jerónimo. Pensada para presidir el retablo mayor de la iglesia, se valora todo el contorno de la figura para el uso como imagen de procesión. Nuevamente, en la anatomía se logran calidades prodigiosas. La tensión en los músculos y el resalte de las venas bajo la piel componen una interpretación inmejorable de un brazo en tensión. Muy avanzada su obra y su vida, logra crear un tipo de Inmaculada. Esta será una de sus más sugestivas obras. Para la Catedral de Sevilla hace la Virgen, que es una mujer joven con el manto caído sobre los hombros recogido en una de sus puntas, lo que produce amplios pliegues que le procuran una serena majestad. La cabeza, levemente inclinada, y una tenue sonrisa, mitad ingenuidad, mitad melancolía, proporcionan a la obra esa religiosidad que convence al teólogo y gana el corazón del devoto sencillo. Al igual que ocurriera con Gregorio Fernández en Castilla, en Sevilla el influjo de Montañés se produce en plena actividad del maestro y se prolonga después de su muerte. Pese a su corta existencia, su más ilustre colaborador y discípulo fue el cordobés Juan de Mesa, 1583-1627. En su arte, dedicado fundamentalmente a la escultura procesional, se aprecia una mayor tendencia a los valores expresivos que determinaron un importante paso en la llegada del realismo a la escuela sevillana.
Ejemplo de ello es su famosa imagen Jesús del Gran Poder del año 1620 para la iglesia sevillana del mismo nombre. Se inspira en el Jesús de la Pasión que hiciera Juan Martínez Montañés y que también estamos viendo en esta imagen, pero impresiona mucho más al espectador al utilizar recursos como la corona de espinas atravesando la ceja, el rostro envejecido por el dolor y el tono mortecino de la policromía. Alonso Cano nace en Granada y aunque estudia en Sevilla desarrolla casi toda su obra en su ciudad natal. Es una de las personalidades más fuertes del arte español. Violento y orgulloso, soñador y utópico, luchó toda su vida por conciliar sus ideales con la realidad. Como los maestros renacentistas, es pintor, escultor y arquitecto, lo que permite elaborar sus retablos de forma íntegra, ya que él trazaba la arquitectura, realizaba las esculturas y las policromaba. Es el primer escultor andaluz que no utiliza el oro, lo que le obliga a meditar y ponderar más el valor expresivo del color en las esculturas. Su obra trata de romper el recuerdo clasicista de Montañés y gana en hondura y expresividad y dinamismo. Alcanza la madurez artística cerca ya de los 30 años y en este tiempo hace el retablo de la iglesia de Lebrija, donde talla una gran imagen de la Virgen Madre, solemne, casi hierática, que recoge su manto en la parte superior y se ciñe a los pies, creando así un modelo de gran trascendencia en la iconografía católica. Son particularmente bellas sus imágenes pequeñas como la de la Inmaculada llamada del Facistol, en Granada. Con ella crea un tipo distinto a la de Montañés. Alejándose del clasicismo nos resulta extremadamente realista. La cabeza inclinada, abstraída, parece sorprenderse al espacio y al tiempo. El manto que la envuelve en amplias curvas hasta el centro se agudiza hacia los pies, recogiendo la composición en una singular llama mística. Al final de su vida nos sorprende con unas geniales esculturas muy del estilo de Miguel Ángel, como son Adán y Eva. Otro escultor importante de esta escuela es Pedro de Mena, discípulo y colaborador de Alonso Cano, que también trabaja en Granada y en Málaga. Muy distinto a su maestro, es más realista que él y comunica los estados de ánimo de un modo muy directo. En su juventud realiza la sillería del coro de la Catedral de Málaga, donde adelanta el tiempo de santos ascéticos que será lo característico de su obra. De su mejor momento resultan muy representativos y admirables el San Pedro de Alcántara y sobre todo el San Francisco de la Catedral de Toledo, que es, junto con la Inmaculada de Alonso Cano, una de las obras más trascendentales de nuestra imaginería. Su gran calidad técnica y su sentido realista nos ha dejado una extensa colección de retratos, de estatuas, de penitentes, dolorosas, ceomos y Magdalena, de gran tensión dramática y vibrante realismo, pero dentro de la mesura andaluza. Desde mediados del siglo XVII irrumpe la influencia de Bernini y se produce un cierto cambio en las formas. En Sevilla es José de Arce, escultor flamenco, formado en Roma, quien trae esas nuevas formas caracterizadas por la agitación, el movimiento y gesto y el alboroto en la disposición de los plegados. Hay que tener en cuenta que si viene de Roma, pues ha conocido por supuesto toda la obra de Bernini y todos esos conocimientos los pondrá en práctica aquí en Andalucía. Precisamente es José de Arce quien concluirá el retablo de San Miguel de Jerez que inició Martínez Montañés, en un estilo ya, como digo, enteramente nuevo.
Esta movilidad será la que caracteriza a Pedro Roldán. Pedro Roldán es el gran escultor por excelencia de la segunda mitad del siglo XVII en Sevilla. Natural de Antequera, se estableció precisamente en Sevilla y allí es donde realiza sus grandes composiciones, como el retablo del Descendimiento de la Vizcaína, hoy que se encuentra en el sagrario de la catedral, o el retablo del Entierro de Cristo del Hospital de la Caridad. Los tipos humanos aún recuerdan los de Montañés, pero la disposición muy movida de los conjuntos y la vivacidad de las actitudes y el sentido dramático y teatral de las escenas son enteramente nuevos. Su hija Luisa, llamada La Roldana, se especializa en pequeñas esculturas, generalmente en barro cocido con rica policromía, muy movidas y juguetonas, con un tono que ya casi anuncia el rococó. Ya en el siglo XVIII, en Murcia, la figura indiscutible es Francisco Salcillo. Salcillo es hijo de un escultor también napolitano que se establece en Murcia y trabaja en esa ciudad durante toda su vida. A diferencia de la escultura barroca andaluza del siglo XVII, que concebía las esculturas aisladas aunque fuera para los pasos de Semana Santa, el Levante se organiza en grupos enteros que a modo de secuencias van narrando la pasión ante los fieles. Su arte no está tanto al servicio de la Iglesia como al del pueblo. Muy entroncado con el arte italiano de la época, trasluce en su obra ese ligero encanto frívolo y rococó tan de moda en Europa del siglo XVIII. Su obra más importante es el paso de la oración en el huerto. El desnudo del ángel, casi clásico, está imbuido en un gran ímpetu realizado por el brazo que señala un punto fijo, en contraste con el desmayo de Cristo. La figura del ángel resulta así confortadora. Como buen hijo de napolitano, importa a nuestro país el gusto por los pesebres, realizando él mismo uno que puede citarse entre lo mejor de su obra. Salcillo cierra en España el gran ciclo del barroco y abre, con el equilibrio de su plástica, el gusto por lo clásico. Y para terminar, dejo una serie de ejemplos tanto de autores con sus correspondientes obras.
Y hasta aquí el capítulo de la escultura barroca en España. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.